Bueno, estamos aquí en esta sexta edición de Nuevo Ensayo, que como sabes es un proyecto organizado entre CENDEAC y ASEFI, dedicado a dar difusión y generar un espacio de discusión crítica en torno a los ensayos de autores jóvenes, al que ya han venido autores europeos, franceses, incluso autores latinoamericanos. En este caso damos la bienvenida a Jaime Cuenca. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar de tu ensayo, Peter Pan disecado, Evoluciones políticas de la edad, publicado por Consoni. Bueno, para empezar nos gustaría que nos hablases un poco de tu trayectoria profesional como investigador. Sí, puedo acabar bastante pronto, en realidad, hablando de mi trayectoria. Bueno, yo vengo de la filosofía, estudié filosofía en la Universidad de Deusto, y es cierto que bueno, no me siento quizá muy cómodo y eso creo que se nota también en el ensayo, en límites disciplinares, ¿no? Entonces, es cierto que después de la carrera he ido caminando más hacia los estudios de ocio. Yo estoy en la Universidad de Deusto como investigador, formo parte del Instituto de Estudios de Ocio, que nadie sabe muy bien qué es esa disciplina de los estudios de ocio, ¿no? Confluyen bueno, pues muchos intereses y muchos saberes distintos, y eso es justamente lo que me atrae a mí también, ¿no? Y luego, por otra parte, hay digamos una tercera pata que es un interés también por el arte contemporáneo, y por lo tanto yo me identifico un poco con esa confluencia, ¿no? Dentro de la filosofía, sobre todo la filosofía política, por otra parte la reflexión estética, ¿no? Y el mundo del ocio también, porque entiendo que eso es un fenómeno hoy en día que no se puede soslayar, ¿no? Y que vivimos en una sociedad que no solo, como iremos hablando, está obsesionada con la juventud, ¿no? Sino que entiende además la juventud en muchos casos como expresada en prácticas y en experiencias de ocio, ¿no? Y bueno, pues un poco en esa confluencia es donde me siento más cómodo. Bueno, pues para ir entrando en un análisis de tu ensayo, y aunque bueno, te hemos comentado que la figura literaria de Peter Pan no es lo que más nos interesa de tu ensayo, queríamos preguntarte, bueno, ¿por qué te interesó la figura de Peter Pan y por qué la consideras una figura metafórica y literaria fundamental para entender el estado actual del capitalismo? Bueno, en esa confluencia de la que te hablaba antes, en la que digamos me siento un poco más cómodo, ¿no? A la hora bueno, pues de escribir y de pensar, me parece que las imágenes, el imaginario tiene una importancia fundamental, ¿no? Para hacer un análisis crítico del modo en que vivimos y del tiempo que vivimos, ¿no? Y puestos a buscar en el imaginario colectivo, ¿no? Imágenes potentes, no tanto símbolos, sino constelaciones, ¿no? Que es una palabra que uso mucho en el libro, potentes, que nos hablen sobre quiénes somos hoy y cómo hemos ido cambiando a lo largo de todo el siglo XX, por ejemplo, pues Peter Pan ocupa un lugar destacadísimo, ¿no? Yo creo que es una de esas imágenes que nos persigue, y yo creo que va a seguir haciéndolo generación tras generación, va a seguir mutando, va a seguir persiguiéndonos como un fantasma, ¿no? Que es una cosa que se le da muy bien, y creo que tiene algo de diferente respecto a otros iconos quizá de la cultura de masas, ¿no? Y es lo inasible que es, ¿no? De Peter Pan se han dicho muchísimas cosas y se han visto ya muchos avatares, ¿no? Muchas versiones, muchas adaptaciones, y lo curioso es que bueno, esas adaptaciones funcionan para un interés determinado, ¿no? O sea, logran usar la figura de Peter Pan y todo su alrededor, ¿no? A Garfio, a Campanilla, etc., pues para diversos intereses, y en algunas ocasiones, como trato de mostrar en el libro, intereses muy oscuros, ¿no? Y lo han logrado, pero a la vez que lo lograban siempre quedaba una parte del personaje, una parte de su potencial iluminador, diríamos, fuera de ese uso, ¿no? Siempre queda algo a disposición de futuras versiones, ¿no? Siempre queda algo libre para futuras relecturas del personaje, y eso yo creo que lo hace especialmente atractivo, ¿no? Esa inasibilidad última de Peter Pan. Bueno, ya entrando un poco en la parte que más nos interesa de tu ensayo, entonces describes como mutaciones políticas de la edad que la juventud se ha convertido en ese periodo cardinal a partir del cual entender la vida a día de hoy. Pero esto llega a que tanto vejez como niñez se conviertan y adopten la forma de ser y la forma de aparecer, por darle usar un término más filosófico, de lo que es la juventud. Entonces nos gustaría que profundizases un poco en este detalle. Claro, yo creo que eso se podría malinterpretar, esa expresión, si la entendemos en un sentido organicista, ¿no? En un sentido biologicista.
Y es algo que trato de argumentar en el libro repetidas veces, ¿no? Que no se puede entender la edad como el índice de un proceso de maduración biológico, orgánico, ¿no? Que siempre ha sido igual, que es universal, ¿no? Y que puede dividirse en fases más o menos discretas y estancas, como fueran la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez, ¿no? Que es lo que solemos tener en mente cuando hablamos de la edad, digamos, con un sentido común, ¿no? Hablando vulgarmente de la edad. Claro, si tenemos esa concepción de la edad y hablamos de que hoy en día, pues, todo el cuerpo social en realidad tiene que comportarse como jóvenes, podemos pensar tiene que comportarse como corresponde a esa etapa natural llamada juventud, ¿no? Pero claro, no es eso en absoluto, ¿no? No se trata de eso, sino que creo que efectivamente la adopción de ciertos modos de actuación, de ciertas prácticas, incluso de ciertos imaginarios, como decíamos antes, ¿no? Por parte de todo el cuerpo social, es un signo actual de la última mutación política de la edad, ¿no? Es decir, no entender la edad como ese proceso natural, entre todas las comillas que se quiera, ¿no? Sino como bueno, pues el resultado, el precipitado histórico de una serie de transformaciones súbitas, por eso hablo de mutaciones, de quiebros, podríamos decir, ¿no? que en nada son continuos, ¿no? En los que influyen sobre todo factores políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si tiene tanto sentido, y yo probablemente uso incluso esa expresión, ¿no? Decir algo así como que bueno, hoy los niños y los adultos se comportan como si fueran jóvenes o digamos, imitan a los jóvenes, ¿no? Porque eso parece estar presuponiendo una figura preexistente y natural que es la de los jóvenes a la cual se imita, y no es eso, ¿no? Es decir, por esa misma regla de tres podríamos decir que pues, antes de finales del siglo XVIII, por ejemplo, los niños imitaban a los adultos, ¿no? Porque un niño de 7 años ya vestía como su padre, ¿no? Vestía con calzas cortas y con medias, y etcétera, ¿no? Y muchas veces trabajaban lo mismo que su padre ya con 7, 8 años, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Era eso? ¿Era que imitaban a los adultos? ¿O es que la figura política del niño como entidad separada no existía entonces? Pues es más bien esto segundo, ¿no? Entonces, bueno, con esas precauciones, yo creo, pero sí que en cualquier caso puede afirmarse que los modos de hacer que se entienden como juveniles, ¿no? y esto desde mediados del siglo XX en adelante, hoy son la regla, digamos, ¿no? La regla sobre todo del éxito social, la regla del éxito vital. Bueno, una de las aportaciones, yo creo, más interesantes de tu ensayo es la lectura del capitalismo actual como un régimen seductivo, que en último término obliga a los individuos a convertir su vida en una mercancía para los demás. De alguna forma, obliga a los individuos a venderse como un objeto en este mercado. Entonces, queríamos preguntar también, o queríamos pedirte que profundizases en esta cuestión de el capitalismo actual como régimen seductivo. Bueno, vamos a ver, en realidad quizá la expresión pueda chocar un poco a primera vista, ¿no? Pero yo creo que en realidad va en la línea de una serie de análisis ya más o menos aceptados, ¿no? Sobre una serie de diagnósticos sobre la situación actual o la fase actual del capitalismo, ¿no? Bueno, estoy pensando, por ejemplo, especialmente en lo que Beatriz Preciado llama el régimen fármaco-pornográfico, ¿no? Bueno, pues algo así sería lo que quiero decir por régimen seductivo, ¿no? Esa última fase en la que vivimos del capitalismo, en la que bueno, pues la extracción de los recursos y en general bueno, pues el crecimiento del capital, ¿no? Se basa no tanto en, bueno, pues en convertir los cuerpos en fábricas, digamos, materiales, ¿no? Sino en aprovechar pues una manipulación de los afectos y una manipulación de los cuerpos en sí mismos en su exhibición, no tanto como útiles, sino en su propia exhibición, ¿no? A mí me parece bueno, pues que hoy en día, digamos, el ciclo pues, infernal, podríamos decir, ¿no? En vez de virtuoso, en el que se basa la producción de capital, tiene en su centro ese imperativo de seducir a los demás a través de la exhibición pública, ¿no? Hablaremos quizá con más detalle de qué es esto de la exhibición, pero sin esta seducción pública, en última instancia, no hay un
un consumo de medios y de recursos que mejoran la seducción, ¿no? Y sin el consumo pues, masivo no funciona el capitalismo actual, ¿no? Entonces, bueno, por esa línea. Claro. Un poco en la línea también de eso, de los diagnósticos históricos a los que acabas de aludir, hay una lectura bastante aceptada del régimen disciplinario de Foucault, un concepto del que tú explotas en tu ensayo, que afirma que la evolución lógica del régimen disciplinario sería la sociedad de control. Sin embargo, tú, si no me equivoco, en la página 188 de tu texto, propones una evolución distinta, el paso del régimen soberano, que sería el primer paso compartido también con Foucault y con estos análisis, al régimen disciplinario y por último al régimen seductivo. Entonces, la pregunta que nosotros nos surgía es, a la vista de esta evolución que tú planteas, ¿admitirías esa otra lectura que afirma que la evolución lógica es hacia el estado de control? Y en este caso, si la admitirías, ¿qué aporta de nuevo tu lectura, tu propuesta del régimen seductivo? ¿Y en qué estadio de esa evolución se encontraría? Bueno, yo creo que no entra en contradicción con este diagnóstico, como comentas, ¿no? Ya pues más o menos asumido del paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, ¿no? Sino que quizá más bien lo que hago es poner el énfasis en distintos lugares o poner el peso en otro lugar, ¿no? Aunque probablemente en lo fundamental concuerdo con ese análisis, ¿no? La idea en última instancia de que las sociedades disciplinarias bueno, pues pasan a la historia, mueren, digamos, por éxito, ¿no? Es decir, porque al final la disciplina se interioriza y en fin, todos ya somos de por sí disciplinados y no hace falta casi ni siquiera vigilarnos, ¿no? Bueno, con esa premisa básica estaría de acuerdo. Lo que creo que sí me interesa es poner el énfasis en la imagen, ¿no? Poner el énfasis en la imagen y en la mirada, y en cómo esto genera performativamente ciertos cauces de acción, ¿no? Entonces, me ha interesado especialmente vincular, y en esto en parte también sigo algunas ideas de Beatriz Preciado, me ha interesado vincular estos tres regímenes de poder, ¿no? Que arrancan, claro, del pensamiento biopolítico de Foucault, con distintos regímenes escópicos o economías de la mirada, ¿no? Asociadas a estos regímenes de poder. Y tratar de aplicar esto a la edad, tratar de ver cómo la edad desempeña un papel importante o es una materia, en última instancia, sobre la cual actúa este régimen de la mirada, ¿no? Cambiante. Así, por ejemplo, en el régimen de poder soberano, ¿no? A este régimen de poder corresponde, como dice el propio Foucault, pues una forma de actuación del poder que es esencialmente espectacular, ¿no? Hay grandes espectáculos de ajusticiamiento, ¿no? De suplicio público, ¿no? Al cual bueno, pues, se arrastra, digamos, ante la vista de todos al espectáculo, ¿no? El cuerpo del condenado y se le somete a suplicio, ¿no? Bueno, de ahí pasaríamos en las sociedades disciplinarias a otra economía de la mirada muy diferente, en la cual lo que rige esta economía de la mirada o este régimen escópico es la vigilancia, ¿no? La vigilancia, como he sabido, sobre todo a través del modelo del panóptico, ¿no? de Bentham, ejerce, y esto es de lo que habla Foucault en última instancia, ¿no? Ejerce un poder performativamente sobre los cuerpos, ¿no? Es decir, el saberse vigilado hace que finalmente los individuos interioricen la disciplina en sus acciones, ¿no? Y en sus cuerpos. Y el panóptico es precisamente un invento diseñado para eso, ¿no? Y que luego se aplica en última instancia pues, a toda la sociedad. Y a mí lo que me interesa es dar el paso siguiente y tratar de ver cómo estas mutaciones en los regímenes escópicos y en los regímenes de poder se aplican hoy en día, ¿no? Y me parece que no estamos en un momento de espectáculo, ¿no? En el cual, digamos, se arrastre a alguien, a un condenado a la vista de todos, ¿no? No estamos en un momento en el que se nos vigile constantemente, pese a que evidentemente siguen operando estas lógicas pasadas, ¿no? Esto no son compartimentos estancos que desaparezcan, sino que más bien lo que caracteriza el régimen de poder actual y esta economía de la mirada actual es el hecho de que nosotros mismos nos exhibimos voluntariamente, ¿no? El haber logrado esto, el haber logrado que la infiltración del poder, ¿no? Performativa sobre los cuerpos y sobre las acciones ya no necesite la amenaza de la vigilancia constante, ¿no? Sino el premio que sigue a la exhibición, el premio que es la seducción en última instancia, ¿no? Así como la vigilancia genera disciplina en los cuerpos, en los afectos, ¿no?
de la misma manera, la exhibición genera seducción, genera un potencial de seducción, digamos, ¿no? Que es lo que interesa al capitalismo en su fase actual, ¿no? No ya tanto, ya no hace falta que seamos o que se insista en la disciplina, ¿no? En la disciplina que era necesaria para el desarrollo de las fábricas, de los ejércitos de leva, etcétera, etcétera, sino que las instituciones actuales lo que necesitan es que sepamos seducir, ¿no? Ser capaces de seducir. Y ahí es donde se insiste especialmente. Me alegra que saques a colación esta cuestión porque las próximas 2 preguntas van a ir en esta línea. Un elemento que tú traes a colación en tu ensayo y que juega un papel importante es la noción de la fantasmagoría, como el rasgo esencial de la mercancía capitalista, que ya fue señalado por Marx o por Benjamin. Sin embargo, la novedad que tú introduces en este nuevo capitalismo, en esta nueva biopolítica, es que nuestra vida se ha convertido también en mercancía. Nuestra vida está adecuada a la lógica del régimen seductivo, de tal forma que para ser vida óptima debe ser vida fascinante. Entonces, la pregunta que nos surgía es, ¿qué consecuencias políticas crees tú que tiene esta lectura de la vida como vida fascinante? Bueno, sí, efectivamente lo que hago es desarrollar una serie de intuiciones y de ideas y de diagnósticos que están desde luego ya en potencia, muy en potencia solo en Marx, ¿no? En el Capital, pero desde luego ya mucho más claramente detalladas en Benjamin, ¿no? Que en el fondo entiende la fantasmagoría como, de una manera muy amplia, ¿no? Como cualquier dispositivo tecnoestético que sea capaz de canalizar el deseo, principalmente por medios de la mirada, ¿no? Por medios visuales, para satisfacer las demandas del capitalismo. Claro, esto es una ampliación la que hace Benjamin brutal del concepto originario de fantasmagoría, del cual no quiero despegarme del todo en el libro, ¿no? Porque en el fondo la fantasmagoría no debe olvidarse que es un género, ¿no? Es un género teatral, un género teatral, digamos, de la baja cultura, ¿no? Del espectáculo de masas, ¿no? Un antecedente del cine. Y bueno, lo que interesa y lo que toman tanto Marx como Benjamin de este antecedente del cine tan peculiar que era la fantasmagoría, ¿no? Que surge a finales del 18 y que se caracteriza, bueno, pues por sumir a los espectadores en la oscuridad más absoluta de la sala, ¿no? Y tratar de asustarlos con imágenes cuya fuente está oculta, ¿no? En ese sentido, cuando Marx habla, por ejemplo, de cómo en el mercado se perciben relaciones fantasmagóricas, que es ahí cuando usa la palabra, ¿no? Relaciones fantasmagóricas entre cosas, ¿no? Que obvian las auténticas relaciones sociales entre individuos, ¿no? y pretenden ser relaciones entre cosas que parecen animadas, ¿no? A lo que está señalando no es sin más a una ilusión óptica, digamos, a un engaño, a una mentira, ¿no? Sino a la idea precisa de que en la fantasmagoría las fuentes de la imagen están ocultas, ¿no? Y no se perciben, del mismo modo que en el mercado, ¿no? En la mercancía, las fuentes que son el trabajo, ¿no? Están ocultas. Bueno, Benjamin aumenta, ya digo, en fin, aplica el concepto de una manera mucho más amplia que Marx y, por ejemplo, lo aplica a la historia, ¿no? O viene a decir de manera ya tajante que la modernidad es el mundo dominado por sus fantasmagorías, ¿no? El hombre dominado por sus fantasmagorías. Bueno, yo creo que vivimos ya efectivamente en una sociedad así, dominada por sus fantasmagorías, ¿no? La fantasmagoría actual, que es la fantasmagoría de la juventud seductiva, ¿no? Nos asalta desde todos los rincones, ¿no? Nos asalta desde todas las marquesinas de autobús, desde todas las paradas publicitarias en la televisión, ¿no? Desde nuestros dispositivos móviles constantemente, ¿no? Estamos rodeados de esto, de dispositivos tecnoestéticos que canalizan el deseo según los fines que interesan al capitalismo. Estamos rodeados de ello, ¿no? ¿Cómo afecta esto políticamente a nuestra vida? Bueno, pues pone las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra vida actualmente, ¿no? Y por lo tanto afecta de una manera profunda, ¿no? Hay algo en la propia, aunque ya digo que la noción de crítica social, la noción de fantasmagoría entendida como crítica social, busca sobre todo explotar esta idea de las fuentes ocultas, etcétera, ¿no? Como en Marx. Pero en cualquier caso no debe olvidarse cuál era el contenido de esa fantasmagoría. Y en ese contenido puede advertirse, digamos, lo que puede llamarse una pulsión de muerte, ¿no? No es casual que lo que se mostrase precisamente con esas imágenes cuyas fuentes estaban ocultas eran fantasmas, eran espectros, eran muertos vivientes, ¿no? Y yo creo que esa pulsión de muerte, en el fondo,
pervive desde finales del 18, cuando la fantasmagoría nació en la cripta de los capuchinos en París, ¿no? Hasta hoy en día, que ha acabado dominando el globo entero y nuestra vida cotidiana al completo. Creo que esa pulsión de muerte continúa ahí y que nos advierte de qué modo tan espectral, digamos, determina nuestras condiciones de vida. Claro, un elemento fundamental que también aparece en tu libro es un poco la idea de que la vida, una vez que se reduce a mercancía, una vez que se reduce a las lógicas del capitalismo seductivo, de manera deviene en espectro. O sea, el capitalismo seductivo espectraliza la vida. Entonces, quería preguntarte, ¿qué papel juegan los medios de comunicación de masas y las redes sociales a las que tú apuntas muy directamente en tu ensayo en este proceso de espectralización de la vida? Claro, vamos a ver. En realidad podemos decir solo hasta cierto punto que la vida deviene espectral o que deviene fantasmal, ¿no? Digamos que es lo que se intenta, pero en última instancia nunca es posible esto, ¿no? Es decir, creo que es importante tener en mente, y creo que trato de hacerlo en el ensayo, ahora explicaré cómo, es muy necesario tener presente la distancia que hay entre los contenidos de la fantasmagoría, ¿no? Y nuestra realidad cotidiana. Es decir, las condiciones fantasmagóricas de la vida actual y los cuerpos y afectos concretos, existentes, ¿no? La materialidad de los cuerpos y los afectos, ¿no? Porque ahí hay una distancia, hay un gap, ¿no? Innegable y que siempre va a existir, ¿no? Es decir, en el fondo, decir que, en palabras de Benjamin, ¿no? que el mundo está dominado por la fantasmagoría, no equivale a decir que el mundo es una fantasmagoría, ¿no? Porque siempre hay una resistencia tenaz de lo real frente a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es tanto que nuestras vidas se hayan sometido íntegramente a los contenidos de la fantasmagoría y que por lo tanto ellas mismas hayan devenido espectrales o fantasmales, ¿no? Porque en el fondo nunca somos todo lo jóvenes que deberíamos, nunca seducimos tanto como deberíamos, nunca, ¿no? Siempre nos sobran michelines, siempre nos falta un grado de moreno, siempre nos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solo por hablar del cuerpo, pero lo mismo pasa con los afectos, con la espontaneidad, nunca somos demasiado ingeniosos, ¿no? Nunca estamos a la altura del último tweet, del último estado de Facebook, ¿no? De la última foto de Pinterest, etcétera, ¿no? Es decir, hay un gap ahí innegable, ¿no? Y en esa línea va lo que comentaba de la pulsión de muerte, ¿no? En intentar cubrir una y otra vez, como creo que es a lo que se nos impele, ¿no? Ese gap, esa distancia, y en que se nos vaya ahí la vida, ¿no? Ahí es donde anida esa pulsión de muerte, ahí es donde anida ese peligro. Es decir, por decirlo con los términos que uso finalmente en el libro, ¿no? Y para lo que, bueno, a mí me resultó muy iluminador. Bueno, por decirlo muy simplistamente, no somos Peter Pan y nunca lo podremos ser, ¿no? Aunque algunos insistan en que estamos aquejados del supuesto síndrome de Peter Pan, ¿no? Sino que somos Garfio. Somos alguien que intenta desesperadamente parecerse a Peter Pan y no lo consigue nunca ni lo podrá conseguir, ¿no? La precaución es que no se nos vaya la vida en ello, precisamente. ¿Y qué papel juegan esas redes sociales en la producción de esa pulsión de muerte que dices? Es decir, las redes sociales vienen a ser un poco el escenario, ¿no? de ese capitalismo seductivo. Es decir, ¿qué opinas tú de esa cuestión? Sí, bueno, las redes sociales han surgido en el momento adecuado, desde luego. O sea, si Facebook no existiera había que inventarlo a todo correr, realmente, ¿no? O sea, el capitalismo lo necesitaba como el agua de lluvia. Porque ya no eran suficientes los medios que se ponían a disposición del consumidor para el ejercicio continuo de la exhibición, ¿no? Es decir, en el mundo anterior a las redes sociales, ¿no? La exhibición era posible solo hasta cierto límite, digamos, ¿no? Uno, bueno, pues al fin y al cabo la calle ya se había convertido, digamos, en una pasarela de marcas, ¿no? Y bueno, ya Baudrillard hace décadas hablaba de los bienes de consumo como signos, ¿no? Y cómo en el fondo el éxito social estriba en si uno es capaz de jugar sintácticamente con esos signos de manera adecuada, ¿no? La calle ya era eso, no sé, en los años 70, en los años 80, ¿no? Pero, bueno, había límites a esa exhibición, ¿no? Uno no podía exhibirse 24 horas al día, además, al fin y al cabo, solo podía estar en un solo lugar, ¿no? Sin embargo, con Facebook, especialmente dentro de las redes sociales, ¿no?
lo que permite Facebook es que esta exhibición se haga prácticamente 24 horas al día, ¿no? Que esta exhibición sea en potencia al menos global, y que sobre todo, y esto es lo más interesante, que haya un feedback inmediato, una respuesta inmediata a la exhibición de cada cual, ¿no? Con lo cual, lo que nos permiten las redes sociales hoy en día es ir corrigiendo en tiempo real nuestra performance exhibitoria, ¿no? Uno puede saber inmediatamente cuán buena es la foto que ha colgado, cuán ingenioso es su último estado de Facebook, ¿no? Cuán interesante es el último contenido que ha vinculado en su perfil de Facebook, porque inmediatamente va a recibir me gusta, comentario, etcétera, ¿no? Es cierto que en Facebook bueno, pues se niegan a incorporar el botón de no me gusta, ¿no? O lo odio, ¿no? Porque parece demasiado fuerte, pero en realidad eso es una pantomima, es decir, uno sabe cuánto rechazo social o en fin, cuánto descrédito hay en un estado de Facebook que no recibe un solo me gusta, ¿no? Si ni siquiera le gusta a tu amigo de toda la vida o a tu novia o a tu madre, pues en fin, entonces está muy mal lo que has dicho, ¿no? Y tienes que corregirlo. Es decir, eso es lo que nos permite Facebook, es una máquina para corregir constantemente la exhibición, nuestra performance exhibitoria, por persona interpuesta. Todos nos hemos convertido, vivimos en un mundo de revisión por pares, digamos, en términos académicos, de la exhibición, ¿no? Y además de forma inmediata y en nuestra propia carne, ¿no? Hay una vibración que nos avisa de que alguien ha dado a un me gusta o ha hecho un comentario, ¿no? Hay un parpadeo, hay un cling, es decir, en nuestra propia carne lo sentimos. Claro, en torno a esta cuestión de la exhibición, tú afirmas en tu libro que existe hoy día una penitencia a la altura de los tiempos, ¿no? Y ahí aludes, por ejemplo, perdón, a los programas, a la industria televisiva que se ha generado en torno a la superación personal y a la transformación del modo de vida, estos makeovers, ¿no? Que además reproducen una estructura muy teológica del pecado-redención. Es decir, el sujeto sale a la palestra pública, afirma o asume su culpabilidad en tanto que no es un objeto lo suficientemente fascinante, no es un objeto de consumo óptimo, y además se compromete a redimir sus pecados y a vender públicamente el penoso proceso de su expiación, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿no serían estos programas de makeovers, digamos, un elemento esencial en el sistema de transmisión de prescripciones y a la vez un elemento fundamental para mantener ese sistema de expertos? Sí, totalmente. Yo creo que esa es precisamente la función que desempeñan, ¿no? A la vez, su función es esa, de preservar el poder del sistema de expertos que opera de una manera mucho más ubicua, ¿no? y líquida en la sociedad real, de cómo opera ahí, en esta forma dramatizada, ¿no? Pero también, y creo que esto es relevante, su función es, en el fondo, proporcionar cierto alivio a esa constante angustia del consumidor que se sabe distante respecto del ideal de la mercancía, ¿no? En el fondo todos sabemos que no somos mercancías, por más que lo intentemos, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Y en el fondo supone un pequeño alivio para esa angustia del consumidor, ese garfio en la carne, que lo llamo yo en el libro, el saber que, bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad de que un sistema de expertos se ponga a tu servicio para convertirte definitivamente en mercancía, que es lo que ansías, ¿no? Y en ese sentido creo que es una de las pocas ocasiones en las que los medios de masas contemporáneos, ¿no? nos proporcionan una especie de ocasión de catarsis, ¿no? Porque sí proporcionan en el fondo un alivio saber que lo mismo que yo tengo parcelas de anormalidad, ¿no? Tengo parcelas que me distancian respecto del ideal y las conozco muy bien, porque no en vano estoy bombardeado todas las horas del día con las medidas exactas de ese ideal, ¿no? Lo mismo que yo soy anormal, hay otros anormales a los cuales el sistema de expertos acoge en su seno, ¿no? Redime de su culpa y salva de una manera espectacular, ¿no? En ese sentido, creo que incluso más que una penitencia, y en el libro trato de mostrar cómo es sorprendente hasta qué punto realmente se cumplen todas las condiciones que la Iglesia Católica pone como, en fin, condiciones para el sacramento de la penitencia. Se cumplen una tras otra, ¿no? La contrición, el sentido de la culpa, la confesión exhaustiva de todos los pecados, ¿no? La voluntad de no volver a pecar, el cumplimiento de una penitencia, de una pena realmente,
y finalmente, en fin, la absolución, ¿no? Todo eso se cumple a rajatabla, pero incluso más que una penitencia, en el sentido, en fin, pues, privado, ¿no? entre el confesor y el penitente, es más bien un auto de fe, ¿no? Es un auto de fe contemporáneo, porque eso sí se desarrolla a la vista de todos, ¿no? Es, digamos, tomar a un anormal, ¿no? A alguien que se sabe fallido en su performance exhibitoria y redimirlo a la vista de todos, ¿no? Y por lo tanto, como el auto de fe desempeña una función que es la que comentábamos al principio, ¿no? Una función de advertencia ante los demás, ¿no? Ojo, que tú también eres tan anormal como este que estamos trayendo aquí, ¿no? Al plató de televisión. Y ten presente que existe una vía de redención y que está a tu alcance, ¿no? En última instancia, todos podemos, si no de una manera tan teatralizada y, en fin, tan milagrosa como aparece en la televisión, todos podemos acceder a los mismos servicios y recursos que se ponen en juego, ¿no? Y a las mismas técnicas y saberes que se ponen en juego en un makeover. Lo podemos hacer perfectamente en la vida cotidiana, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, de afianzar ese poder experto. Quiero recuperar ahora la figura de Peter Pan. Hay un elemento que no tocas en tu ensayo, que es la relación entre la adolescencia, la relación compleja y problemática entre la adolescencia y la independencia, ¿no? Peter Pan, en el libro, es un niño a las puertas de la adolescencia que, de alguna manera, reivindica su autarquía. Un niño que pretende mostrarse como lo suficientemente independiente de todo. Sin embargo, si leemos la obra de Barrie, siempre vemos a Peter Pan acompañado, si no es de Campanilla, es de Wendy, de los niños perdidos, y en el fondo incluso también de su archienemigo. Es decir, Peter Pan no se entiende sin todo eso. Es decir, en el fondo parece que la adolescencia, y más la adolescencia esta del capitalismo seductivo, que nos obliga, como tú dices, a ser frescos, a ser imaginativos, tiene ese componente esquizofrénico en el que queremos ser autárquicos e independientes y al mismo tiempo nos vemos obligados a compaginarlo con esa comunidad, que en este caso puede ser también la comunidad de Facebook, ¿no? La idea esta de necesito de alguna manera que me reforcéis en mi vida independiente. La pregunta nuestra es justamente eso, es decir, ¿hasta qué punto este capitalismo seductivo no nos genera un modo de vida esquizofrénico que nos obliga a compaginar ese deseo de independencia con esa necesidad de la comunidad? Sí, yo creo que pones muy bien el dedo en la llaga, ¿eh? Porque de hecho, creo que es una grieta en el ensayo mismo, que como bien decías, no la acabo de tratar, esa cuestión, ¿no? Y es algo de lo que me he ido haciendo consciente más bien posteriormente, hablando con la gente, ¿no? Sobre el libro. Y me he ido dando cuenta de que no es solo que Garfio trate desesperadamente desde su punto de vista de parecerse a Peter, ¿no? A lo que para él significa Peter, que es la buena educación, la good form, la espontaneidad, y que falla siempre y no lo logra, ¿no? Y no es solo que todos nosotros tratemos de parecernos a esa mercancía de la juventud seductiva y no lo logremos nunca, sino que es que el propio Peter no se parece a Peter, ¿no? El propio Peter no logra ser Peter, ¿no? Por más que lo intente. Es decir, esa adolescencia que está basada en la autarquía, en la independencia de todos los demás y demás, en el fondo es ficticia, ¿no? En algún momento incluso Wendy se lo echa en cara, ¿no? que es un fingimiento. ¿Por qué? Porque Peter en la novela aparece como una persona totalmente anclada en el presente y en ese sentido como un adolescente, porque en parte eso caracteriza a la adolescencia, ¿no? La vivencia intensa del presente. Por lo tanto, no recuerda nada, no planea nada hacia el futuro, enseguida olvida a todo el mundo, por ejemplo, olvida a Campanilla apenas un año después, olvida al Capitán Garfio, etc. Sin embargo, hay algo que no olvida y que aparece varias veces en la novela, y es el momento traumático en el cual trató de volver al cuarto del cual se había escapado, al cuarto de sus padres, ¿no? Y encontró a su madre dentro con otro niño y que la ventana estaba cerrada y con barrotes, ¿no? Ese momento traumático no lo olvida, ¿no? Y de vez en cuando reaparece, le advierte a Wendy, por ejemplo, de que las madres no son como ella cree, etc., ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo hasta el propio Peter ha tenido un momento de vulnerabilidad, ¿no? Y un momento en el que además esa vulnerabilidad está dada por por la destrucción de un vínculo fuerte comunitario, en este caso con la madre, con la familia, ¿no?
Por lo tanto, esa pose continua que tiene Peter de independencia, de autarquía y demás, está sustentada sobre la negación de su propia vulnerabilidad. Él lo que hace es reprimir ese recuerdo constantemente, ¿no? Y solo surge en los momentos más inesperados, de hecho. Hay veces que Barry dice que Peter Pan llora en los sueños, ¿no? Y que no se sabe muy bien por qué es. Bueno, pues es en el fondo por eso, porque le aparece esta vulnerabilidad reprimida, ¿no? Porque por lo demás él es un caudillo de los niños perdidos, ni siquiera tiene una verdadera comunidad ahí, porque le da bastante igual que le abandonen, dado el caso, ¿no? Él ejerce esta independencia que es totalmente ficticia, ¿no? Y en ese sentido creo que lo mismo puede decirse en nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, la independencia de esa juventud seductora, espontánea, ingeniosa, etcétera, etcétera, ¿no? Preocupada solo por la búsqueda, pues, del propio placer y de exhibir la seducción, ¿no? No es sino una negación de la vulnerabilidad clara que todos tenemos, ¿no? Volvemos a esa distancia, a ese gap entre los contenidos de la fantasmagoría y los cuerpos y los afectos existentes, ¿no? Realmente existentes, los cuales se caracterizan por la vulnerabilidad y por incluso pues, por un proceso orgánico de envejecimiento y de maduración, ¿no? Que se niega constantemente. Bueno, pues en ese sentido sí, vivimos en una sociedad que niega eso constantemente. Leyendo el ensayo nos surgía la duda sobre si además esta caracterización de la juventud, de la adolescencia perpetua que tú haces, aparte no puede entenderse como una estrategia de subversión de la resistencia política. Es decir, de alguna manera se nos convierte en seres autárquicos que nos enfrentamos a la comunidad. Necesitamos la aprobación de la comunidad, pero no contamos con ella para construir proyectos. Es decir, de alguna manera se nos impele a ser individualistas y, por tanto, a no pensar colectivamente. Esa era una de las dimensiones políticas que nosotros encontrábamos en este uso de la figura de Peter Pan, que nos parecía especialmente interesante. Queremos compartirlo contigo y preguntarte qué pensabas sobre ello. Sí. Las comunidades que aparecen en la novela, o en general en la constelación ficcional de Peter Pan, por hablar también de las adaptaciones al cine y demás, son comunidades indeseables realmente, ¿no? Tenemos a las dos figuras antagónicas de Peter Pan y del Capitán Garfio, que ciertamente son caudillos militares de una comunidad, además, exclusivamente masculina en los dos casos, ¿no? Los niños perdidos o los piratas. Y que tratan los dos de una manera muy parecida, en realidad, en esto se parecen radicalmente. Bueno, pues tratan como perros, digamos, a sus compañeros, ¿no? El Capitán Garfio, pues sus piratas tienen que cuidarse de que no les destripe al pasar con el garfio, porque lo hace a menudo, y el propio Peter intenta atravesar el corazón de uno de sus niños perdidos con una flecha, nada más empezar la novela, ¿no? Con lo cual ejercen un poder tiránico, ciertamente, sobre sus comunidades. Y son comunidades, ya digo, indeseables por esto mismo, ¿no? Y en el fondo creo que esto tiene que ver con cómo los dos personajes, y esto es algo de nuevo que no es algo que aparezca en el ensayo, sino que me ha ido surgiendo después, con cómo los dos personajes se relacionan con su propia vulnerabilidad. Porque lo hacen los dos de maneras distintas, pero en ambos casos indeseables. En el caso de Peter Pan, ya lo hemos comentado antes, él niega sistemáticamente su vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto niega necesitar a nadie nunca, ¿no? Aunque de hecho necesita una madre, necesita a Wendy, etc. Pero él lo niega siempre, ¿no? En el caso del Capitán Garfio tenemos casi el efecto contrario, ¿no? Él es un ser vulnerable, está angustiado radicalmente por ese ideal al cual trata de acercarse siempre y no lo consigue, que es la buena educación, el ideal aristocrático adquirido en el colegio, ¿no? Y esa angustia le limita, le hace sentirse vulnerable, ¿no? Le hace también añorar una madre, ¿no? Y sin embargo, en su caso, él sí lo reconoce, al menos a su fuero interno, no ante sus piratas, evidentemente, pero él sí lo reconoce y acaba sucumbiendo, de hecho, al reconocimiento de esa vulnerabilidad. Él acaba sacrificándose a sí mismo a ese ideal perfecto al cual no se puede acercar, ¿no? Porque en el fondo la muerte del Capitán Garfio en la obra de teatro y en posteriores adaptaciones cinematográficas es un suicidio. No es tanto Peter Pan el que le arroja al cocodrilo como sí sucede en la novela, sino que en la obra de teatro, que es más tardía, ya su publicación por escrito, Barry decide que sea un suicidio, que sea él mismo quien se arroje a las fauces del cocodrilo, ¿no? Aceptando su fracaso vital, aceptando que la vulnerabilidad ha podido con él, digamos, ¿no?
Entonces, en nuestra sociedad contemporánea, ¿cómo todo este imaginario puede volcarse a un diagnóstico de la situación actual? Bueno, creo que efectivamente las condiciones fantasmagóricas, ¿no?, las que se desarrollan en nuestra vida cotidiana, lo que buscan es precisamente negar totalmente la sensación de vulnerabilidad y negar el vínculo al que obliga esta vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido eso tiene consecuencias políticas clarísimas, ¿no?, porque nos convierte en átomos políticos, ¿no?, nos convierte en personas totalmente impotentes desde un punto de vista del cambio social, ¿no? Lo que debemos evitar es no solo evitar este extremo de negar la vulnerabilidad y negar, por lo tanto, aquello que nos une a otros cuerpos y a otros afectos que también son imperfectos y que también son vulnerables, ni negarlo ni sucumbir ante esto, que es lo que hace Garfio, de alguna manera, ¿no? Tenemos que ser capaces de encontrar una vía media, que no sea ni una cosa ni la contraria, ¿no? O sea, digamos, constituir la comunidad de los vulnerables, que es realmente lo que somos todos en última instancia, ¿no? Y ese es el trabajo político que está pendiente. Bueno, según Standing, una consecuencia de la flexibilización laboral introducida a partir de los años 80 es, digamos, el alargamiento, la prolongación de la adolescencia. Es decir, la lectura que él hace es que resulta muy difícil que un adolescente se convierta en adulto si no tiene un trabajo, si no tiene un papel social. Y él analiza o localiza este efecto, este fenómeno en cosas como la negación a tener hijos o la negación incluso a salir del domicilio familiar, de la casa familiar. Entonces, la idea es que, de Standing, es que la juventud constituye el núcleo del precariado del neoliberalismo a partir de los 80. De forma que nosotros podríamos, de alguna manera, dar forma a una contradicción entre tu lectura y la de Standing. Bueno, sí, juventud eterna, pero juventud sin futuro. Entonces, queríamos preguntarte qué opinas de esta lectura. Sí, me parece muy acertada, desde luego. Además, es una fórmula muy sucinta y muy clara. Yo creo que, aunque yo no lo he puesto en esos términos, es algo que trato de transmitir con el libro, efectivamente. No hay que perder de vista que esa juventud eterna, continua, puro éxito, pura negación de la vulnerabilidad, etcétera, no es más que el contenido de una fantasmagoría. Es decir, bueno, pues es algo que en el fondo es irreal, ¿no? Y que se proyecta en última instancia sobre cuerpos de afectos reales que están sometidos a eso, ¿no?, a unas condiciones cada vez más precarias de vida, que es a lo que estamos asistiendo y ya de manera acelerada, ¿no?, en los últimos años con la famosa crisis. Entonces, creo que es innegable que hay además un vínculo claro entre las formas del trabajo y cómo esto impacta en la comprensión política de las fases de la vida, ¿no?, y por tanto también en la aparición de figuras políticas como es la del adolescente o la del joven, ¿no?, actual. Y en ese sentido, en el libro trato de señalar, por ejemplo, el vínculo que puede trazarse antes de los años 80, yo lo pongo en los años 50, ¿no?, entre la aparición de la figura del teenager y del adolescente en Estados Unidos, ¿no?, y el surgimiento, la invención en esos mismos años, de hecho, ¿no?, de algo que puede llamarse el trabajo emocional, ¿no?, que en última instancia es ese trabajo, pues, flexibilizado, pero también precarizado, ¿no?, en el que son los afectos y el cuerpo los que se ponen en funcionamiento para la producción de capital, ¿no? Creo que hay allí dos focos, digamos, en apariencia antagónicos y totalmente opuestos, que es donde se inventa este tipo de trabajo, que es un trabajo emocional, ya digo, pero también teatralizado, ¿no?, en el que lo que se exhibe como parte de tu proceso de trabajo es precisamente emociones que en apariencia deben escenificarse como auténticamente sentidas, ¿no? Y estos dos focos en apariencia tan antagónicos son la compañía Disney, ¿no?, y Playboy, y las empresas Playboy, ¿no? En los dos casos asistimos, y es curioso incluso comprobarlo con, digamos, los manuales de recursos humanos que se utilizaban en los dos casos, porque Hugh Hefner se molestó incluso en hacer un manual de la conejita, ¿no?, para sus clubes Playboy. Y en los dos casos, por un lado ese manual y por otro lado la famosa política laboral de la compañía Disney en sus parques temáticos especialmente, que hoy en día incluso se extiende por todo el mundo porque dan seminarios especializados a empresas en lo que ellos llaman la Universidad Disney, que precisamente es todo un método de formación y de relación laboral, ¿no? Y en los dos casos
hay coincidencias claras, ¿no? Como es esa teatralización, esa puesta en escena de afectos que deben venderse como auténticos, ¿no? y una muy rigurosa caracterización del cuerpo, de cómo uno debe presentarse ante los demás, ¿no? Tanto la conejita como el que te ayuda a subirte en la barca en una atracción en Disney, ¿no? Entonces, hay ahí una clara analogía, porque en el fondo están surgiendo en el mismo momento, ¿no? La figura del teenager, del adolescente, y la figura del empleado que trabaja con su cuerpo y con sus afectos, ¿no? Y prueba digamos, del éxito universal que ha acabado teniendo esta nueva forma de trabajo es que surge en situaciones que, desde el punto de vista del contenido, digamos desde un punto de vista moral en sentido clásico, son antagónicas, como es Playboy y Disney, ¿no? La defensa a ultranza de la familia tradicional y algo que quiere subvertirlo, precisamente, ¿no? Y sin embargo, en los dos casos, formalmente, el modo de trabajo es el mismo, ¿no? Y eso hoy en día se ha extendido ya prácticamente pues, a todas las empresas, ¿no? Otro elemento que tú señalas en el ensayo es que la figura literaria de Peter Pan, cuando Barry la crea, viene a señalar también determinadas grietas en la forma monoparental o en el sistema monoparental de la familia del siglo XIX. La pregunta que nos surge a nosotros es, bueno, en esta sociedad de régimen del capitalismo seductivo, que como tú bien has señalado, de alguna manera nos atomiza frente a la sociedad, ¿la familia se ha convertido en un elemento antiguo que hay que eliminar o, sin embargo, la familia se ha convertido en un elemento más de esa mercancía fascinante? Bueno, yo creo que es una situación confusa hoy en día la de la familia, ¿no? Que no puede, yo al menos me siento incapaz de diagnosticarlo en un sentido así único, ¿no? Porque pasan un poco las dos cosas. Es decir, sí hay, y el ejemplo perfecto es Disney, sí hemos sido capaces, digamos, de reinterpretar la familia en términos seductivos, ¿no? Digamos, en lo que corresponde al nuevo régimen de poder, ¿no? Y el ejemplo, eso, es el propio Disney a través de sus canales de televisión o en general, bueno, pues todas estas series, estas sitcoms familiares desde finales del siglo XX en adelante, ¿no? En las cuales una característica muy peculiar y muy distintiva es precisamente que las jerarquías tradicionales de poder que en la sociedad disciplinaria eran replicadas en el seno de la familia, ¿no? Por supuesto, una familia patriarcal, pues monógama, como has dicho, y en fin, heterosexual, etcétera, etcétera, son al menos suavizadas, podríamos decir, o son presentadas de una manera más fluida, ¿no? Más negociada. En el sentido de que en muchas de estas sitcoms o en muchas de estas producciones de Disney para la gran pantalla, la familia aparece, la relación entre los padres y los hijos aparece como una relación casi de iguales o casi de amistad, más que desde luego de poder vertical, ¿no? Y en este sentido, incluso una de las adaptaciones cinematográficas más célebres de la historia de Peter Pan, que es la que perpetró Steven Spielberg en 1991, Hook, ¿no? Precisamente trata de esto, ¿no? De cómo un padre, que es Peter Pan cuando ya se ha hecho mayor y ha crecido y ha tenido hijos, ¿no? Debe recuperar a sus hijos, que en este caso son raptados por Garfio y llevados a Nunca Jamás, y debe hacerlo, en el fondo, convirtiéndose en su amigo. Lo que le ha pasado al Peter Pan mayor, Peter Banning se llama ahora, ¿no? Que es un abogado estresado, con barriga, que no se ocupa de sus hijos, que solo se preocupa del éxito social, etc., es que se ha convertido en un adulto estándar, ¿no? Tiene un egoísmo calculador propio del lugar que ocupa en la economía, se ocupa solo de cosas serias, no ríe, no hace bromas, es un adulto. Lo que tiene que hacer para recuperar a sus hijos es convertirse en un adolescente, ¿no? Tiene que perder kilos, incluso literalmente, se dice en Hook. Tiene que aprender a jugar al baloncesto, tiene que aprender a usar la imaginación, a hacer bromas, etc. Y cuando cumple todo eso, recupera a sus hijos, pero lo recupera no como hijos, digamos, tradicionales, sino como amigos, propiamente, ¿no? Entonces, en ejemplos como esos se ve que la familia ha sido capaz de mutar y convertirse en otra cosa, ¿no? que conserva muchas de los rasgos anteriores, pero de una manera nueva. Pero dicho esto, también es cierto lo contrario, ¿no? También es cierto que hay una serie de dinámicas, digamos, de resistencia a los cambios que supone el ingreso en un régimen seductivo de poder o un régimen fármaco pornográfico, para el caso es lo mismo, ¿no?
y la familia constituye un centro en torno al cual se articulan estos movimientos de resistencia. Y el ejemplo quizá más claro en España pues sea las posiciones de la Conferencia Episcopal, ¿no?, en torno a la defensa de la familia tradicional a ultranza, ¿no?, frente a la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, o a la reforma del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? No es casual, de hecho, que vayamos en la misma línea aquí y que nos aparezcan personajes como Aquilino Polaino, que es un psiquiatra catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que fue uno de los expertos que llamó el PP al Parlamento para hablar sobre su posición en torno a la ley del matrimonio igualitario, y en el cual él, bueno, pues evidentemente dijo que los gays en realidad son padres de hijos borrachos y que jamás podrán tener niños en adopción porque destruiría totalmente la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Dio esa opinión. Por lo tanto, una defensa a ultranza de la familia canónica tradicional. Y a la vez vemos cómo este hombre ha escrito un libro sobre el síndrome de Peter Pan, ¿no? Porque eso es algo de lo que trato constantemente de alejarme en el libro, ¿no? Mi posición está muy lejana de quienes condenan a la sociedad actual como sometida a un síndrome de Peter Pan. No se trata de eso, ¿no? Ya digo que no somos Peter Pan sino Garfio, ¿no? Y la idea parece sutil, pero es una diferencia fundamental. Por lo tanto, la familia hoy en día es ambas cosas, ¿no? Asistimos a un momento en el que la familia se ha convertido en un terreno de lucha entre posiciones muy diversas, ¿no? Posiciones que añoran todavía una sociedad disciplinaria y aquellos que tratan de rescatarla para un régimen seductivo y potencialmente cosas aún mejores que un régimen seductivo, ¿no? Bueno, ya para cerrar, queríamos pedirte tu opinión, ¿no?, como investigador en filosofía, en antropología, en sociología, en esta teoría del ocio, ¿no?, que está, como tú dices, está un poco a caballo entre varias disciplinas. Pedirte tu opinión sobre cuál es el papel que crees que juega la filosofía y el pensamiento crítico en general en esta sociedad del capitalismo seductivo. Bueno, aquí es difícil no ponerse apocalíptico, ¿no? Porque, bueno, parece que el pensamiento crítico pues quizá no corre por sus mejores tiempos, ¿no? Lo que pasa es que eso, en el fondo, esa misma idea, que probablemente compartiría mucha gente si hiciésemos una encuesta en los sitios adecuados, ¿no?, en el fondo no deja de ser también un lugar común de la crítica desde siempre, ¿no? Es decir, desde que nace la crítica ilustrada, siempre está pensándose que la crítica está en un mal momento, ¿no? Con lo cual, igual es que el momento de la crítica siempre tiene que ser malo, ¿no? Siempre tiene que ser precario y siempre tiene que estar amenazado, ¿no? Porque de eso se trata precisamente, de ejercer una resistencia frente a lo que en el fondo son las dinámicas asentadas, la lógica escópica o de poder o de cualquier otro tipo asentada y que domina, ¿no? Por lo tanto, desde ese lugar precario, pues la crítica sigue teniendo un espacio en nuestro país y pese a que el lugar que se reserve, por ejemplo, a la filosofía o a las humanidades en general, ¿no?, en general a los saberes no útiles, ¿no?, pues sea cada vez menor, y esto es así en los currículum académicos, ¿no? Pese a eso, ya digo, bueno, pues yo creo que no hay que tener desesperanza totalmente y que sigue teniendo un papel, y de hecho asistimos al surgimiento, yo creo, en los últimos años de nuevas maneras de hacer periodismo, por ejemplo, de nuevas vías de edición. Hay ahora casi una miríada de pequeñas editoriales y de focos de pensamiento alternativo a las grandes instituciones y a los grandes medios, que están haciendo una labor muy interesante, ¿no?, desde esa precariedad precisamente. Pero ¿acaso no haya otra manera de hacerlo más que desde ahí, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Jaime, quería darte las gracias y de nuevo la bienvenida al proyecto y darte la enhorabuena por tu ensayo. Bueno, muchas gracias disecado. a vosotros por leerlo con tantísima atención y por sacar tantos temas de ellos, algunos efectivamente que ni siquiera estaban en el libro. Así que muchas gracias a vosotros.